grandes guerreros y muy buenos en combate. Una raza inquebrantable y permanentemente alerta, en pie de guerra. No importa el número, cuántos eran, sino su destreza, ferocidad y agresividad. Los aztecas nacen literalmente para luchar. Desde el momento en que nacía un bebé varón, se personificaba como guerrero. Le daban pequeñas armas, un pequeño escudo y un arco con flechas. Y la matrona se refería a él, haciendo referencia a que de mayor se convertiría en guerrero. Tras el parto, uno de los guerreros veteranos se lleva el cordón umbilical del bebé y lo entierra en un campo de batalla empapado de sangre. Era un símbolo de esperanza, de que ese niño aspiraría a convertirse en un gran guerrero por derecho propio. El entrenamiento militar comienza a una edad temprana. Desde la infancia, los niños son enviados a la Casa de la Juventud. La educación azteca era dura. Su objetivo era convertirse en los mejores guerreros. Era lo único a lo que se dedicaban, al entrenamiento militar. De principio a fin, llevaban una vida militar totalmente monástica. A los aprendices se les asignan aguerridos entrenadores veteranos. Su trabajo es convertir a estos muchachos en máquinas de matar. Los despojaban del sentido de la individualidad, los despojaban del sentido del miedo. Es probable que los golpeasen y los privasen de comida. Pasaba mucho tiempo entrenando a estos muchachos para convertirlos en autómatas, para que cuando llegasen a la batalla no pensasen si estaban haciendo lo correcto, sino que si tenían delante al enemigo, tenían que ir a por él. Ese era su trabajo. La forma de luchar de los aztecas es singular. Despliegan sus tropas de una forma muy poco común. Cuando los aztecas luchaban, su objetivo era capturar prisioneros. La idea era herirlos, mutilarlos, raptarlos, pero no matarlos. En la batalla no mataban. Su objetivo era capturar prisioneros. Para ellos, quedarse con esos prisioneros era el símbolo de un gran éxito. La clave está en debilitar a los prisioneros, pero mantenerlos con vida. Los necesitan para un propósito mayor. En el altar de la gran pirámide que se levanta sobre la capital azteca, Tenochtitlán. Hacían subir al prisionero los escalones de la pirámide hasta la cima. Y lo recostaban sobre el altar de los sacrificios. 4 sacerdotes sujetaban sus piernas y brazos para que el prisionero se estirase hacia atrás y sacase el pecho hacia afuera. Entonces aparecía un quinto sacerdote con un largo cuchillo de piedra. Le abría el abdomen para meter la mano en su interior y literalmente le arrancaba el corazón todavía palpitante. Y entonces tiraban el cuerpo escalones abajo. Lo hacían una y otra vez, no era algo aislado, sino que lo hacían varias veces. El ritual del sacrificio humano aterra a otros pueblos y los intimida hasta provocar su rendición. La magnitud de los sacrificios humanos era verdaderamente asombrosa. Es un tema muy debatido, pero algunos creen que se llegaba a sacrificar hasta 50.000 personas al año.
Llevar a cabo más de 130 sacrificios al día supone matar a una escala verdaderamente descomunal. Pero los aztecas creen que estos sacrificios en masa son necesarios, que sus dioses así lo exigen. La idea es que los dioses derramaron sangre para crear la humanidad y por lo tanto la humanidad debe derramar sangre para darle sustento a los dioses y para permitir que el sol se siga moviendo. No alimentar a los dioses acarrearía una consecuencia segura. Según su cosmología, si estos sacrificios no se realizaban, el sol no saldría, las cosechas no crecerían ni todos morirían. Tanto si es por razones espirituales o políticas, los aztecas creen que el sacrificio humano es una necesidad existencial. Por lo tanto, es crucial que el imperio desarrolle un cuerpo específico de fuerzas especiales, entrenado para entregar a un gran número de prisioneros. A esos hombres se les hace llamar los soldados del sol. Son los guerreros águila. Los guerreros águila son los mejores y los más valientes. La masculinidad de los guerreros era fundamental para la identidad azteca. Los hombres se promovían a sí mismos, promovían su identidad y promovían su importancia al ser guerreros. Al igual que en las fuerzas especiales de la actualidad, el proceso de entrada en sus filas es altamente selectivo. Era una estructura social y militar que otorgaba privilegios a las personas que atrapaban muchos prisioneros. Así era como conseguían sus galones y cómo ascendían dentro de la jerarquía militar. Cuantos más prisioneros llevaban a la capital, más exitosos se les consideraba. Los ejércitos modernos de hoy en día cuentan con sus propias tropas de élite. Unidades como el Servicio Aéreo Especial, los Navy SEALs y la Fuerza Delta. Todas ellas entrenan a sus integrantes no solo para matar, sino también para llevarse al enemigo con vida. Ken Jones prestó servicio en el Servicio Aéreo Especial de Gran Bretaña, un cuerpo de hombres expertamente adiestrados en el arte de hacer prisioneros. Las capturas son una tarea fundamental en una unidad de las fuerzas especiales. Los sacrificios de sangre serían el equivalente de la obtención de información de hoy, puesto que la necesidad principal de los gobiernos es capturar personas de gran valor y obtener información de ellos. Y al igual que sucedía con los guerreros águila, los raptores de hoy en día necesitan un alto grado de destreza y valentía. Un rapto constituye una breve explosión de intensa agresividad y fluidez. Durante los primeros segundos sabes cómo va a reaccionar el objetivo o los objetivos, porque estás intentando ejercer el control sobre la situación, pero si se prolonga entonces has hecho un mal trabajo. Los guerreros águila no cuentan con el sofisticado armamento de las fuerzas especiales de la actualidad, pero están equipados con una variedad de armas diseñadas no solo para matar, sino también para incapacitar, aturdir e inmovilizar. Todas estas armas tienen algo en común. Sus puntas están hechas de un afilado vidrio volcánico que se encuentra en abundancia en el Valle de México. Se llama obsidiana. La obsidiana puede ser más dura que el acero y más fuerte al comprimirla, pero es muy frágil, así que obviamente no se puede fabricar una espada larga con ella. Por eso los aztecas idearon una ingeniosa solución. Esto es un macuahuitl, que es el equivalente azteca de la espada.
Básicamente consiste en una madera moldeada con unas ranuras en los laterales, dentro de los cuales se introducían estas afiladas hojas de obsidiana. Esto le proporcionaba un filo cortante a un arma pesada como un garrote. Con un golpe en el cráneo, este arma podía cortar carne, músculo y tendones, romper el cráneo y destrozar el cerebro. Mataría casi de manera instantánea. Pero para entregar víctimas para el sacrificio, los guerreros águila necesitan armas que no maten. Los aztecas buscaban principalmente prisioneros. Les interesaba someter a sus enemigos, así que lo utilizaban como arma de sometimiento. Podían utilizarlo contra las articulaciones, hombros y rodillas del oponente, en los puntos vulnerables que podían dejarlo sin sentido hasta que se rindiese. De este modo, ya tenían a su prisionero listo para el sacrificio. Los aztecas también utilizan la obsidiana para fabricar dardos y cabezas de flechas. Son muy ligeras, duras e increíblemente afiladas. Pero no servirían de nada sin un sistema de proyección. En este caso, los aztecas utilizaban una de las formas de lanzamiento más simples y primitivas, que es el atlátl o lanzadardos. Básicamente, consiste en una pieza de madera alargada. En este caso, se ha elegido por su curvatura, ya que se adapta a la mano y se le hace una hendidura con una muesca para colocar el dardo. Es física simple. Lo que hace el atlátl es prolongar la longitud del brazo y duplicar la fuerza que se transmite al dardo. Armado con un atlátl, el guerrero águila puede derribar a su enemigo hasta a 100 metros de distancia. Si le daban en la garganta o en el corazón y no llevaba armadura, lo mataban. Pero el atlátl no está diseñado principalmente para matar, sino para inhabilitar. Su mayor efecto era incapacitar e incomodar. Inutilizaban los miembros, los brazos y las piernas. Así no podían escapar ni contraatacar. Los dejaban heridos, pero no muertos. Los guerreros águila utilizan la obsidiana para algo más. La acoplan a las lanzas básicas. Los aztecas utilizaban láminas de obsidiana con bordes cortantes y punta afilada. Al fijarla en una lanza, les daba un mayor alcance. Alcance para sortear las armas defensivas de sus oponentes y atacar en los puntos vulnerables. Les permitía realizar ataques rápidos y precisos. Podían atacar en la garganta, en las ingles o incluso en las axilas. Y en todo momento, manteniéndose en esta zona segura, lejos del alcance de las armas de sus enemigos. La lanza con punta de obsidiana también es la herramienta perfecta para el escuadrón de raptos de los guerreros águila, para el control de sus prisioneros. Era muy útil para organizar y reunir a los prisioneros. Podían dirigirlos en la dirección que querían, y si era necesario, le podían dar la vuelta y golpearlos con el extremo para controlarlos y dominarlos. Equipados con su amplio armamento, los guerreros águila han llegado a dominar América Central. Pero pronto tendrán que enfrentarse a una clase de enemigo que ni siquiera pueden imaginar. Todo comienza con una serie de extraños eventos en la capital azteca, Tenochtitlán.
Moctezuma se encuentra en el 17º año de su reinado. Preside un imperio que jamás ha sido tan grande y tan fuerte. Pero este poderoso gobernante es un hombre con profundas preocupaciones. Los aztecas eran una civilización que creía en los presagios. Y hubo 12 presagios que indicaban que algún tipo de catástrofe terrible iba a suceder. Se ven espigas de fuego atravesando el cielo nocturno. Se dice que el agua de los lagos que rodean la ciudad ha comenzado a burbujear y a hervir. Sin motivo aparente, los templos empiezan a arder y desaparecen bajo las llamas. Es difícil imaginarse que reaccionaran de otra forma que no fuese estar completamente aterrorizados. Entonces, Moctezuma recibe inquietantes noticias desde los límites de su imperio. Un ejército misterioso que describen como castillos flotantes ha sido divisado acercándose a la costa este. Unos hombres extraños han llegado a tierra. Son de tez blanca, visten de manera extraña y van provistos de armas desconocidas y poderosas. Hernán Cortés y su pequeño grupo de conquistadores desembarcan en la América continental el Viernes Santo de 1519. Quieren reclamar estas tierras para su dios y el rey de España. También tienen previsto hacerse muy ricos. Pero los españoles están siendo vigilados. Los guerreros Águila observan cada uno de sus movimientos y envían informes con urgencia a la capital. Moctezuma estaba muy ansioso por descubrir quiénes eran, qué tenían, qué es lo que querían y cómo iba a lidiar con ellos. El emperador reúne a su consejo de guerra al completo para trazar un plan de acción. Moctezuma estaba rodeado de sus asesores más cercanos y de mayor experiencia. Muchos de sus asesores de mayor experiencia eran militares veteranos, así que es muy probable que los guerreros Águila formasen parte de dichos consejos. El Consejo de Guerra intenta encontrar sentido a los sorprendentes dibujos que se han hecho de los intrusos. A los guerreros Águila les llama la atención el dibujo de un arma extraña y poderosa que desconocen. Era una cosa que podía matar a alguien desde una gran distancia y que hacía mucho ruido y humo. Había ruido, había humo, había disparos. Pero los aztecas no solo se enfrentan a armas desconocidas. Tenían dos animales que ellos no conocían. Se quedaron estupefactos ante aquellas criaturas gigantes, los caballos. Y los perros de pelea españoles eran terribles. Nunca habían visto caballos, ni tampoco perros adiestrados para matar. Estas novedades causaron mucha conmoción y mucha inquietud. Se preguntaban qué era todo aquello. Pero el hermano pequeño de Moctezuma, Cuitlahuac, no se asusta con facilidad. Este alto mando militar exige que se lleve a cabo una astuta y rápida campaña para aniquilar a los intrusos. Afirma que, pese a tener armas novedosas y extrañas, son inferiores en número y no podrán con los guerreros Águila.
Pero el mundo azteca está dominado por la religión. Su máximo líder teológico, Moctezuma, está decidido a encontrar una explicación espiritual para la llegada de este extraño ejército. Uno de los cascos de los españoles que sus espías han conseguido atrae su atención. Algunas informaciones sugieren que Moctezuma ve un parecido con el casco del dios Huitzilopochtli. Cuando Moctezuma procesó toda aquella información, adoptó un enfoque religioso. Para él, todo aquello era una señal del cielo. Otras versiones cuentan que Moctezuma cree que tiene relación con Quetzalcóatl, un dios de tez blanca que desapareció por el mar en dirección este. Según las profecías, si Quetzalcóatl regresa en el año 1 Caña del calendario azteca, atacará a los reyes. Es el año 1 Caña y un líder de tez blanca ha aparecido desde el este. ¿Era el retorno de uno de los dioses? ¿Era Cortés uno de los antiguos dioses mexicanos? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué esa gente extraña está desembarcando en mi costa? ¿Dónde va a acabar todo esto? Moctezuma rechaza el plan de Cuitlahuac y los guerreros. Decide que para mantener alejado de su capital a ese ejército desconocido, la violencia no es la mejor estrategia. Sus enviados le han comentado que hay algo que estos extraños valoran por encima de todo: el oro. Y por eso Moctezuma decide sobornarlos. Cortés recibió bellos presentes en oro. Eso es lo último que Moctezuma debía haber hecho. Pensaron, vaya, qué interesante. Hemos encontrado algo bueno, queremos más. Los españoles seguían llegando, dirigiéndose directamente a la capital azteca. Cuanto más les prometía Moctezuma, más entendían qué debía de tener. Si puede darnos todo esto, ¿cuánto tendrá? Y es así como Cortés termina a las puertas de la ciudad. Tras 7 meses de ardua marcha, Cortés y su grupo de conquistadores contemplan por primera vez la capital azteca, Tenochtitlán. Nunca han visto nada semejante. Al llegar a Tenochtitlán pudieron ver la magnitud de lo que tenían los aztecas. Los conquistadores se quedaron totalmente impresionados por la belleza de la ciudad de Tenochtitlán. Una ciudad rodeada por edificios, construida sobre un lago y con vistas a volcanes cubiertos de nieve. Los asombrados españoles se abren camino a través de la calzada que separa la capital del resto del territorio. Seguramente era la ciudad más grande que cualquiera de ellos había visto. Tal vez unos 250.000 habitantes. Una ciudad más grande y mejor que Sevilla o Granada. Finalmente, Cortés logra conocer al hombre cuyo poderoso y rico imperio tiene previsto conquistar. Los relatos españoles cuentan que en ese momento se produce un intercambio de presentes con Moctezuma. Los historiadores discrepan sobre si Moctezuma recibe a Cortés como un dios o como un respetable embajador de un poderoso imperio extranjero.
Sin embargo, no hay duda de que el emperador recibe a los conquistadores con todos los honores. Moctezuma estaba ofreciendo lo mejor que tenía a Cortés y a sus soldados. Les ofreció hospedarse en el palacio de Axayácatl. Los españoles recibieron una gran acogida por parte del rey mexicano. Pero ya sea por casualidad o porque lo ha planeado, Moctezuma ubica a los españoles en un lugar donde pueden ser vigilados. Se hospedan cerca del cuartel general de los guerreros Águila. El lugar donde se hospedaba Cortés, que era el palacio de un antiguo emperador, estaba muy cerca del recinto de los guerreros Águila. Es muy probable que Cortés conociese a los guerreros Águila simplemente por el hecho de que eran unas de las figuras más destacadas de la sociedad. Los guerreros Águila se encuentran cara a cara con los españoles y no les dejan duda alguna de cuál es su labor en el Imperio Azteca. Los españoles reconocieron que eran soldados por la forma en que vestían y por la forma de comportarse. Pensaron, este es su ejército. Y allí estaban los dos bandos examinándose de cerca. Pero los guerreros Águila están perplejos por el comportamiento de los soldados españoles. Parecen más interesados en llevarse el oro que en representar una amenaza militar. Por otro lado, los guerreros Águila son superiores en número y tienen retenidos a los conquistadores en el palacio. De lo que todavía no son conscientes los aztecas es de la clase de hombre al que han dejado entrar en su ciudad. Un soldado muy inteligente, con un pensamiento muy estratégico. Era consciente de que se encontraban en una situación muy difícil, pero también se daba cuenta de que podía conseguir grandes riquezas y recompensas si se quedaban allí. Los guerreros Águila y los españoles atraviesan un periodo de paz precaria. Pero no durará mucho. Se rompe cuando Cortés recibe una comunicación urgente desde la costa. 7 de sus camaradas conquistadores han sido atacados y asesinados, muriendo al estilo azteca. Los españoles habían sido raptados, atados y llevados a la fuerza al altar. Una vez allí, les habían arrancado el corazón. Los conquistadores se quedan consternados con la noticia. Les sirve de recordatorio de lo que probablemente les sucedería si los guerreros Águila pasasen a la ofensiva. Pero por el momento, los españoles estaban decididos a cobrarse venganza. Ellos mataban, pero no sacrificaban. Mataban en combate, pero no asesinaban. Lo que los aztecas hacían era asesinar y matar deliberadamente a prisioneros indefensos. Pero el astuto Cortés canaliza la furia de sus hombres de una forma inteligente. Al mando de un grupo armado, se dirige al Palacio Real. Quiere apresar él mismo a un rehén, pero no un rehén cualquiera. Uno de sus golpes maestros fue el secuestro de Moctezuma. Cortés era muy inteligente. Le dijo, sabes que no soy yo quien quiere tenerte aquí. Te dejaría marchar ahora mismo si pudiera, pero todos mis capitanes claman tu sangre y yo solo estoy velando por tus intereses. No queda claro por qué Moctezuma cede finalmente a las amenazas de Cortés. Pero acaba accediendo, y el poderoso emperador permite que se lo lleven y lo sometan a una especie de arresto domiciliario. Para poder utilizar a Moctezuma como un gobernante marioneta tuvo que existir un cierto grado de consentimiento, aunque es difícil saber si eso se logró a través del miedo o de la necesidad de cooperación. Sea como fuere, el secuestro de Moctezuma
ocasiona una crisis sin precedentes en el sumamente jerárquico imperio azteca. Cualquier posible respuesta solo podría proceder de los altos mandos militares y de los líderes de los guerreros águila. Por supuesto, es posible que hubiera discrepancias entre diversas personas, como los líderes guerreros. Obviamente, esas valientes figuras militares no se iban a quedar paradas permitiendo que los españoles los dominasen. Sin duda, tuvo que haber un debate interno sobre cómo abordar el asunto. El elemento de convergencia de los guerreros disidentes es el hermano de Moctezuma, Cuitlahuac, el hombre que se manifestó en contra de los españoles desde el primer momento. Pero en el Imperio Azteca no hay precedentes de alguien que vaya en contra de los deseos del emperador. Era el comandante del ejército, la persona de más alto rango del Estado, y era un semidios. Así que si él decidía seguir adelante, que fue lo que hizo, nadie podía hacer nada por evitarlo. Por si esto fuese poco, Cortés exige las llaves de Totocalle, el lugar que alberga el mayor tesoro del imperio. Este es el motivo por el que los españoles han cruzado océanos y han arriesgado su vida. Joyas, piedras preciosas y oro. Enormes cantidades de oro. Con el consentimiento de Moctezuma, Cortés ha conseguido el control de la ciudad y ha desactivado de manera eficaz a los guerreros águila. Pero entonces, su delicado malabarismo diplomático se viene abajo de repente. Cortés regresa de una misión en la costa y se encuentra con una sublevación en la ciudad de Tenochtitlán. Regresa a la ciudad y se disgusta al encontrar a sus tropas hambrientas y asediadas en el palacio donde se alojaban. Cortés había dejado la ciudad en un estado de paz precaria, pero ahora se topa con un sangriento caos. Alvarado, a quien había dejado al mando, era, por decirlo suavemente, algo torpe. Y obviamente había instigado una batalla abierta, cuando no era eso lo que Cortés quería. Alvarado había liderado una masacre en un festival religioso en el Templo Mayor, en la que murieron hasta 1000 aztecas de alto rango, incluidos guerreros águila veteranos. En mitad de la celebración del festival, decidió atacar y masacrar a los participantes, lo que causó una gran consternación e inquietud en la ciudad, como es de imaginar. Para los jefes militares y los indignados guerreros águila, es la gota que colma el vaso. Finalmente, deciden que es hora de contraatacar. Los hombres de alto rango habían decidido que Moctezuma era una causa perdida. Su autoridad se estaba debilitando. Su papel como representante de los dioses se estaba debilitando. Finalmente decidieron abandonarlo. Lo reemplazan a pesar de que todavía seguía vivo, y es algo inaudito. Para los guerreros águila, solamente existe un contendiente digno para una batalla de tal calibre: el héroe de innumerables guerras, Cuitlahuac. Cuitlahuac pone inmediatamente a los guerreros águila manos a la obra. Tienen a los españoles exactamente donde quieren, escondidos y rodeados en su palacio, ubicado en el centro de la ciudad. Los españoles estaban atrapados en el palacio y se estaban quedando sin provisiones. No cabe duda de que los españoles temían por sus vidas, en parte porque eran conscientes de que se encontraban frente a una astuta máquina de combate.
Con muchos menos soldados en su bando, Cortés suplica a Moctezuma que hable con sus hombres para que permitan a los españoles abandonar la ciudad. Pero el desventurado emperador es abucheado y atacado con piedras. Moctezuma resulta herido de muerte y Cortés debe tomar una difícil decisión: o bien luchar a pesar de las abrumadoras dificultades, o rendirse con las consecuencias inevitables que acarrearía. Dormían con la armadura puesta, con sus caballos ensillados y embridados listos para escapar. Sabían que se encontraban en una situación muy peligrosa. Huilahuac convoca una reunión secreta con sus mejores guerreros. Les revela su estrategia para aniquilar a los invasores. El hambre haría que los conquistadores salieran de su refugio, y entonces no les quedaría otra opción más que defenderse y luchar. Si intentaban escapar, los guerreros estarían preparados. Parte de su estrategia consiste en complicar y dificultar todo lo posible la salida de la ciudad. La ciudad está rodeada de un gran lago. La única forma de salir es a través de una de las 5 calzadas que conectan Tenochtitlán con el resto del territorio. Los españoles se encuentran sitiados en su palacio, justo al lado del recinto del Templo Mayor. La forma más directa de salir de la ciudad es dirigirse hacia el oeste a través de la calzada de Tacuba y retirarse así a tierra firme. Pero Huilahuac idea una forma certera de eliminar dicha ruta de escape y atraparlos en la ciudad. Retiraron varios puentes que permitían a las personas cruzar las calzadas y los canales. Llegaron a la conclusión de que sería un lugar muy peligroso en el que quedarse atrapado. Y si los españoles consiguen llegar hasta la calzada, los guerreros Águila estarán preparados para acabar con ellos. Se dieron cuenta de que sería el momento perfecto para aniquilar a las tropas en retirada. Es mucho más fácil matar a alguien si lo atacas en el agua. Es un lugar perfecto para una emboscada. La situación se agrava cada vez más para los españoles. Cortés se asoma a los muros para buscar una posible ruta de escape de la ciudad. Pero lo que ve lo deja anonadado. Cortés pudo ver que habían destrozado los puentes o los habían dejado inservibles. Y lo que es peor, a estas alturas, los conquistadores se han quedado prácticamente sin comida, agua y pólvora. Sus alternativas son limitadas: fugarse y enfrentarse a una muerte segura a manos de los guerreros Águila, o quedarse a la espera y morir de hambre lentamente. Decidieron que tenían que fugarse. Puede que Cortés esté atrapado, pero este español no piensa morir sin luchar. Ordena a sus hombres que arranquen las vigas de madera del techo del palacio. Juntando las vigas, improvisan un puente portátil que esperan que les sirva para atravesar los canales de la calzada. Los conquistadores están casi preparados para la huida, pero antes deben ocuparse de una última e importante labor. Algo que nos dice mucho sobre ellos es que antes de escapar se dividen el oro y cada uno recibe su parte. Muchos de los soldados iban cargados de oro. ¿Por qué no? Era una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar. Es medianoche. Los españoles deciden salir. Sin obstáculos, se abren pasos sigilosamente a través de la ciudad y se dirigen hacia el oeste, hacia la calzada de Tacuba. Comenzaron la huida por la noche. Las calles de la ciudad eran muy regulares y estrechas, lo que hacía muy sencillo encontrar el camino hacia la calzada desde el Templo Mayor.
Todo parece ir bien para los españoles. Pero llegan a la orilla del lago y entonces... Los mexicanos estaban preparados para matar a todos los españoles que pudieran. Los guerreros Águila no tardan en inutilizar el puente portátil. Ahora tienen a los españoles atrapados a lo largo de toda la calzada. Se encontraban en gran desventaja táctica. Recibían ataques desde todas partes mientras intentaban escapar por las estrechas calzadas. Los guerreros Águila eran expertos, muy hábiles, y tenían armas terribles que provocaban daños atroces. Por muy buena que fuese su armadura, no podían protegerse del ataque de tantos hombres. A pesar de sus sofisticadas armas, los españoles se ven acorralados por los guerreros Águila. Los españoles debían atravesar y vadear aquellos canales cuyos puentes habían sido retirados. Y entonces se sumen en el caos. Pasaban unos por encima de otros pisoteándose para intentar cruzar los canales de la calzada. Los españoles están pagando un precio muy alto por sus ansias de oro. Corrían para salvarse, pero también cargaban grandes cantidades de oro. Así que o eran increíblemente valientes o increíblemente estúpidos. Muchos de ellos fracasaron, porque el peso del oro en sus vestimentas los arrastró al fondo del agua y acabaron ahogándose. Cortés y algunos de sus hombres logran escapar, pero muchos rezagados son acorralados, atados y apresados por los guerreros Águila, que saben exactamente qué hacer con sus prisioneros. Los españoles no se rindieron, fueron sorprendidos, capturados y llevados a la fuerza. Los orgullosos guerreros Águila han sido humillados durante meses por los invasores españoles. Ahora llega el momento de vengarse. Los españoles que han logrado escapar de Tenochtitlán solo pueden volver la vista hacia la ciudad, horrorizados. Ver los sacrificios en las pirámides, escuchar los gritos de sus propios compañeros siendo sacrificados. Los guerreros Águila han acabado con buena parte del ejército de Cortés y recuperado la mayor parte del tesoro saqueado por los españoles. La leyenda cuenta que, al volver la vista hacia el campo de batalla, Cortés rompe a llorar. Los españoles lo llaman la Noche Triste. Pero para los guerreros Águila, este es su momento de gloria. Un año después, Cortés forma un nuevo ejército y se dirige otra vez a Tenochtitlán. Tras meses de encarnizados combates, los españoles finalmente toman la ciudad, ahora destrozada. Los guerreros Águila no caen derrotados por el frío acero español, sino por las enfermedades virulentas procedentes de Europa. Miles de guerreros Águila y millones de aztecas contraen la viruela y fallecen. La historia minusvalora a menudo a los guerreros aztecas, diciendo que fueron poco eficaces a la hora de enfrentarse a los conquistadores. No obstante, está claro que, durante la Noche Triste, los guerreros Águila aplastaron a los españoles, por aquel entonces la nación más poderosa de Europa. Durante el periodo de la conquista española, esta fue sin lugar a dudas su mayor victoria militar.
No cabe duda de que la expulsión de los españoles de la ciudad con lo sucedido durante la Noche Triste fue una gran victoria para los aztecas. La Noche Triste fue, en mi opinión, una victoria táctica para los aztecas. Vencieron a los españoles, pero algunos de ellos lograron escapar. Si los hubiesen matado a todos, habría sido diferente. Hoy en día, la capital mexicana se asienta sobre las ruinas de una de las ciudades más increíbles jamás construidas. Y sobre los huesos de uno de los ejércitos más poderosos que jamás han existido. Los guerreros águila aztecas.